Te doy mi piso ahora si traduces esto. El empresario millonario se rió a carcajadas, mirando con desprecio a la camarera. No sabía que estaba apostando con la persona equivocada. «¡Cuidado con la bandeja, torpe!», Eduardo Martínez gritó cuando Carmen Santos rozó ligeramente contra él mientras servía el vino en la mesa de al lado. El líquido Rioja casi salpicó su traje Loewe de 2.500 euros, y eso fue suficiente para despertar toda su furia. Era un viernes por la noche en 1900. El Botín, uno de los restaurantes más prestigiosos de Madrid, ubicado en el corazón de la zona de Sol. El ambiente resumaba lujo y tradición, desde las lámparas de cristal de la granja hasta los muebles de roble castellano importados de Castilla y León. La clientela estaba formada exclusivamente por la élite madrileña, empresarios, políticos, artistas famosos y herederos de grandes fortunas. Eduardo estaba especialmente irritado esa noche porque había perdido un importante contrato internacional esa tarde. Una empresa alemana había decidido no hacer negocios con su cadena hotelera después de una presentación que él consideró perfecta. El rechazo había herido profundamente su ego. Carmen, de 38 años, solo bajó la cabeza y murmuró un «Perdón, señor», mientras equilibraba la bandeja pesada con platos que costaban más que su salario semanal. Sus movimientos eran precisos y elegantes, resultado de 2 años de experiencia en el restaurante más exigente de la capital, pero Eduardo solo conseguía ver defectos. «Mira cómo va vestida», Eduardo comentó lo suficientemente alto para que Carmen pudiera oír, dirigiéndose al amigo que cenaba con él. «Esta gente no tiene ni idea de cómo presentarse adecuadamente. El uniforme mal planchado, los zapatos gastados, es deprimente». Marcos, su amigo empresario, rió incómodamente. «Eduardo, solo rozó sin querer, tío». «¿Sin querer?». Eduardo elevó la voz, haciendo que otras mesas miraran en su dirección. «Eso es síntoma de incompetencia. Los camareros profesionales no chocan con los clientes. Claramente no ha sido entrenada adecuadamente». Carmen continuó sirviendo las mesas cercanas, pero cada palabra era como una puñalada. Eduardo no tenía idea de que ella hablaba 4 idiomas con fluidez, que tenía formación superior en filología y máster en traducción e interpretación, o que ya había trabajado en ambientes diplomáticos internacionales. «¡Patricia!». Eduardo llamó a la supervisora del Cuminsus restaurante con un chasquido de dedos impaciente. «Ven aquí ahora». Patricia Oliveira, una mujer de 50 años que trabajaba en el Botín desde hacía 15 años, se acercó rápidamente. Conocía a Eduardo desde que empezó a frecuentar el restaurante y sabía exactamente cómo tratar su temperamento explosivo. «Sí, señor Eduardo, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Cuántas veces tengo que decir que no quiero que esta camarera sirva mi mesa?». Eduardo señaló descaradamente hacia Carmen, que fingió no estar escuchando. «Es torpe, maleducada y no tiene clase suficiente para atender clientes de mi nivel social». «Señor Eduardo», Patricia intentó mantener el tono diplomático, «Carmen es una de nuestras mejores empleadas. Trabaja aquí desde hace 2 años y nunca hemos tenido quejas serias sobre su rendimiento». «¿Mejores empleadas?». Eduardo soltó una carcajada cruel que resonó por el restaurante. «Patricia, necesitas revisar tus criterios de calidad. Mírala. Apenas puede cargar una bandeja sin causar accidentes». Otros clientes empezaron a prestar atención a la conversación. Algunos parecían incómodos con la grosería de Eduardo, otros simplemente observaban como si fuera un espectáculo gratuito. «Esta gente», Eduardo continuó, gesticulando hacia Carmen, «no entiende lo que es servicio de calidad. Creen que pueden trabajar en cualquier sitio, pero no tienen la educación ni la sofisticación necesarias para un establecimiento de este nivel». Marcos intentó cambiar de tema. «Eduardo, ¿qué tal si pedimos el postre? He oído que el flan aquí es excepcional». Pero Eduardo estaba lejos de terminar su discurso. «¿Sabes cuál es el problema, Marcos? Es que dan trabajo a cualquiera hoy en día. No hacen selección adecuada, no verifican antecedentes, no invierten en formación». Carmen sintió las mejillas arder de vergüenza y rabia, pero mantuvo la compostura profesional. Había aprendido en los últimos 2 años que reaccionar solo empeoraría su situación. Necesitaba desesperadamente ese trabajo. Era uno de los 3 empleos que mantenía
para conseguir pagar las facturas y el tratamiento médico de su madre. Además, Eduardo prosiguió implacablemente, gente como ella nunca va a conseguir progresar en la vida porque no tiene ambición ni capacidad intelectual para nada más. Las palabras cortaron profundo en el corazón de Carmen. Eduardo no sabía que había sido despedida de una posición prestigiosa por denunciar corrupción, que luchaba diariamente para mantener la dignidad mientras sostenía una familia en crisis financiera. Patricia, la próxima vez que venga aquí, quiero otra camarera en mi mesa. Eduardo continuó, elevando aún más la voz para garantizar que todo el restaurante pudiera oír sus palabras. No pago 500 euros por una cena para ser atendido por gente sin cualificación. Tiró la servilleta de lino sobre la mesa con fuerza teatral, haciendo que las copas de cristal de Bohemia temblaran y produjeran un sonido agudo que cortó el ambiente. Esta gente no entiende jerarquía social. Creen que pueden circular en el mismo ambiente que personas educadas como si fueran iguales a nosotros. Carmen sintió la sangre hervir, pero respiró hondo y contó hasta 10. Era una técnica que había aprendido durante sus sesiones de terapia gratuita en el centro de salud, la única que podía permitirse. Reaccionar ahora significaría perder el trabajo, y su familia no se podía permitir eso. Señor, Eduardo, Patricia insistió, intentando mantener la paz en el establecimiento. Carmen nunca ha causado problemas anteriormente. Es puntual, educada, y muchos otros clientes están muy contentos con su servicio. ¿Los otros clientes? Eduardo miró alrededor con aire desdeñoso, como si estuviera evaluando un rebaño de ganado. ¿Estás comparando mi importancia con la de los otros comensales? Patricia, sabes perfectamente bien que yo gasto más dinero aquí en una sola noche de lo que la mayoría de esta gente gasta en un mes entero. En la cocina, los cocineros y ayudantes pararon de trabajar para escuchar la discusión que se volvía cada vez más acalorada. Todos conocían a Eduardo y su fama de maltratar empleados, pero raramente habían presenciado un ataque tan directo y sistemático. Soy cliente VIP de este establecimiento desde hace más de 5 años. Eduardo prosiguió, golpeando el dedo índice en la mesa para enfatizar cada palabra. Mi opinión debería tener peso, infinitamente mayor que cualquier feedback de clientes ocasionales. Jean-Baptiste, el chef francés del restaurante, espió por la puerta de la cocina con expresión de repugnancia. Había trabajado en establecimientos de lujo en París y Londres, pero raramente había visto semejante demostración de arrogancia gratuita. Además, Eduardo continuó, ahora claramente divirtiéndose con la situación y con la atención que estaba recibiendo. Miradla bien. ¿Será que siquiera terminó el bachillerato? Dudo seriamente que sepa hacer cuentas básicas y mucho menos entender de etiqueta, protocolo de servicio o comportamiento social adecuado. Carmen apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos, luchando contra el impulso avasallador de responder que tenía 2 títulos universitarios y hablaba 4 idiomas. Eduardo no sabía que ya había cenado con embajadores, que había coordinado eventos diplomáticos internacionales, que dominaba protocolos de etiqueta de diferentes culturas. Gente como ella, Eduardo dijo, cogiendo la carta sin ni siquiera mirar en dirección a Carmen, nació para servir. Es lo máximo que pueden alcanzar en la vida con las limitaciones intelectuales y sociales que tienen, y encima hacen este trabajo básico de forma inadecuada. Los otros clientes del restaurante ahora asistían abiertamente al espectáculo. Una pareja de ancianos en la mesa del rincón parecía genuinamente incómoda con la crueldad de Eduardo. Una joven socialista filmaba discretamente con el móvil, claramente planeando subir algo a sus redes sociales sobre el drama en el botín. Señor Eduardo, por favor, Patricia intentó una vez más, con la voz ligeramente temblorosa, mantengamos la civilidad. Este es un ambiente familiar y respetuoso. ¿Civilidad? Eduardo se rió alto, una carcajada que sonó más como un ladrido. Estoy siendo perfectamente civilizado, Patricia. Solo estoy señalando hechos obvios y haciendo observaciones legítimas sobre la calidad del servicio. Si esto os molesta, tal vez deberíais considerar contratar empleados más cualificados y competentes. Marcos se movió incómodamente en la silla. Eduardo, creo que ya hemos hablado suficiente de esto. ¿Qué tal si nos concentramos en la cena? No, Marcos.
Eduardo negó con la cabeza vehementemente. Este es exactamente el tipo de conversación que necesitamos tener más frecuentemente en nuestra sociedad. Alguien tiene que tener valor para decir la verdad sobre estas cuestiones de clase social y competencia profesional. Carmen sirvió discretamente la mesa de al lado, pero sus manos temblaban imperceptiblemente. Cada palabra de Eduardo era como sal siendo echada en heridas abiertas. Pensó en la madre en casa, confusa y asustada por el Alzheimer, dependiendo de ella para sobrevivir. Pensó en las facturas que se acumulaban en la mesa de la cocina, en la medicina cara que necesitaba comprar la próxima semana. ¿Quieres saber la verdad? Eduardo se dirigió directamente a Carmen por primera vez. Gente como tú debería estar agradecida por tener cualquier trabajo. El mundo no os debe nada. El ambiente tenso e incómodo fue abruptamente interrumpido cuando el móvil de Eduardo sonó con la música tema de El Padrino. Era su asistente personal, y por el tono urgente del timbre, algo estaba definitivamente mal. Señor Eduardo, la voz temblorosa y desesperada de Marina resonó por el restaurante a través del altavoz, que él activó instintivamente. Tenemos una emergencia gravísima que necesita ser resuelta inmediatamente. Eduardo frunció el ceño, irritado por la interrupción. Marina, estoy cenando. ¿Qué tipo de emergencia no puede esperar hasta el lunes? Señor, han llegado documentos urgentísimos del Grupo Benedetti, ese conglomerado hotelero italiano que está interesado en comprar nuestra cadena. Quieren una respuesta definitiva hasta medianoche de hoy, sin excepción. El tenedor de Eduardo se paró a medio camino hacia la boca. El Grupo Benedetti era una de las mayores empresas hoteleras de Europa, con propiedades en Roma, Venecia, Milán y París. Si estaban interesados en su cadena de hoteles, esto podría significar el negocio de su vida. ¿Qué tipo de documentos? Eduardo preguntó súbitamente concentrado y olvidando completamente su diatriba contra Carmen. Son contratos de adquisición, señor. 47 páginas de términos legales complejos, todos escritos en 1900 italiano. Intenté usar Google Traductor y otras aplicaciones, pero está muy confuso. Son términos jurídicos específicos que no conseguí entender bien. ¿Cómo que no conseguiste entender? Eduardo explotó, su voz resonando por el restaurante y haciendo que todos los clientes se giraran en su dirección. Esto es una negociación de 300 millones de euros. No puedo permitirme malentendidos. Patricia y otros empleados pararon sus actividades para escuchar la conversación. Era extremadamente raro ver a Eduardo Martínez, el todopoderoso empresario, demostrando cualquier tipo de vulnerabilidad o desesperación. Señor, Marina continuó con la voz cada vez más tensa. Ya llamé a todas las empresas de traducción de Madrid que trabajan los fines de semana. Como es viernes por la noche, ninguna consigue proporcionar un traductor jurídico especializado en italiano en el último momento. Lo mejor que conseguí fue una promesa para el lunes por la mañana. ¿El lunes por la mañana? Eduardo gritó, golpeando la mano en la mesa con tanta fuerza que el aceite de oliva se derramó sobre el mantel blanco de lino. Van a cancelar la oferta. Los italianos ya dejaron claro que tienen otros grupos hoteleros interesados en Europa y que esta es una ventana de oportunidad única. Otros clientes empezaron a susurrar entre sí, algunos claramente divirtiéndose con la desesperación del hombre que momentos antes demostraba tanta arrogancia y superioridad. Eduardo empezó a caminar nerviosamente entre las mesas, el pánico apoderándose de su expresión habitualmente confiada. El negocio de la vida estaba literalmente escapándosele entre los dedos por una simple barrera idiomática. ¿Y los traductores online automáticos?, preguntó desesperadamente, ya sabiendo que sería una solución completamente inadecuada para documentos legales. Probé todos, señor. Google, Bing, DeepL, todos los disponibles. Pero son términos jurídicos muy específicos del derecho comercial italiano. Tiene cláusulas sobre patrimonio internacional, regulaciones de la Unión Europea, cuestiones fiscales complejas, procedimientos de due diligence. Necesita a alguien que realmente entienda no solo el idioma, sino todo el sistema legal italiano. Eduardo paró de caminar y miró el móvil con una expresión de desesperación que nunca había demostrado públicamente. Esto es completamente imposible. Una ciudad de 6 millones de habitantes y nadie consigue traducir
¿Unos documentos comerciales? Señor, sigo intentando todos los contactos que tengo, pero no sigas intentando nada. Eduardo colgó el teléfono con tanta fuerza que casi lo rompió. Maldición. ¿Cómo puede ser tan difícil encontrar a alguien que hable italiano en esta ciudad gigantesca? Jean-Baptiste, el chef francés, murmuró algo en francés que sonó como una mezcla de compasión y satisfacción al ver al arrogante empresario en apuros. Los clientes del restaurante susurraban animadamente entre sí. Algunos parecían genuinamente compadecidos de la situación de Eduardo. Otros demostraban cierto placer sádico al verlo desesperado y vulnerable. «No me lo creo», Eduardo murmuró para sí mismo, pasándose las manos por el pelo perfectamente peinado y desarreglando la gomina importada. 15 años construyendo este negocio y voy a perder la oportunidad de mi vida por culpa de un idioma. Marcos intentó consolarlo. Eduardo, calma. Debe haber una solución. ¿Qué tal? Llamar a la embajada italiana. Deben tener intérpretes de guardia. ¿Embajada? Eduardo miró a su amigo como si fuera un genio. Por supuesto. ¿Por qué no pensé en eso antes? Inmediatamente marcó el número de la embajada italiana en Madrid, pero después de algunos minutos de espera, fue informado de que los servicios consulares no funcionaban los fines de semana, excepto para emergencias que involucraran ciudadanos italianos en peligro. ¡Mierda!, Eduardo gritó, haciendo que una señora mayor en la mesa próxima se asustara. «Perdón, señora, estoy pasando por una situación muy complicada». Eduardo volvió a su mesa, pero era completamente imposible disimular el nerviosismo que lo consumía. Sus manos temblaban mientras cogía el móvil y empezaba a hacer llamadas cada vez más desesperadas a toda su red de contactos. «Diga, Marcus, Eduardo Martínez hablando. Escucha, tú que trabajas con importación y tienes contactos internacionales, ¿conoces algún traductor de italiano que pueda trabajar ahora por la noche? Es una emergencia empresarial de vida o muerte». Pausa larga. «¿Cómo que no conoces a nadie? ¿No tienes socios comerciales en Europa?» La primera llamada fue un fracaso completo. Eduardo partió inmediatamente hacia la segunda, marcando números con dedos cada vez más nerviosos. «Elena, Eduardo Martínez, necesito un favor gigantesco, por el amor de Dios. Tú que trabajas desde hace años con importación de tejidos italianos, debes conocer traductores especializados, ¿no?» Otra pausa frustrante. «¿Solo chino e inglés? Joder, Elena, eso no me ayuda nada». Patricia observaba la situación con una mezcla creciente de pena y curiosidad mórbida. Era absolutamente la primera vez que veía a Eduardo verdaderamente vulnerable, implorando ayuda a personas que normalmente trataba con condescendencia o indiferencia total. «Carlos, mi querido amigo». Eduardo intentó una tercera llamada, adoptando ahora un tono mucho más humilde y suplicante. «¿No tienes un traductor de italiano en tu empresa de consultoría? Por favor, tío, es una emergencia de verdad, una cuestión de vida o muerte empresarial». Pausa larga y dolorosa. «Entiendo. Solo alemán y francés. Gracias de todas formas, vale». Carmen continuaba trabajando metódicamente, sirviendo otras mesas con su eficiencia habitual, pero prestaba atención cuidadosa a cada palabra desesperada que salía de la boca de Eduardo. Estaba claramente en pánico total, y ella podía ver gotas de sudor formándose en su frente, a pesar del aire acondicionado potente del restaurante. «No es posible que esto esté pasando», Eduardo murmuró para sí mismo mientras hojeaba frenéticamente la agenda del móvil. «Tiene que haber alguien, algún contacto en esta maldita ciudad». Hizo 5 llamadas más consecutivas, todas resultando en fracasos dolorosos. Con cada «no puedo ayudar» o «no conozco a nadie» que recibía, Eduardo se ponía visiblemente más agitado y desesperado, su compostura habitual desintegrándose públicamente. «Señor Eduardo». Patricia se acercó cautelosamente, casi temerosa de interrumpir. «¿Puedo sugerir que busque en las universidades? Tal vez algún profesor de italiano de la Complutense, Carlos III o Autónoma pueda ayudar en una emergencia así». «¿Universidades?». Eduardo la miró como si acabara de resolver el teorema de Fermat. «Patricia, eres un genio. ¿Por qué diablos no pensé en eso antes?». Inmediatamente empezó a llamar a todos los departamentos de idiomas que conseguía recordar. Primero la Complutense, luego la Carlos III,
después la Autónoma, incluso la Universidad Europea. Pero era viernes después de las 22:30 y obviamente ningún departamento académico estaba funcionando en horario administrativo. Mierda, mierda, mierda. Eduardo repetía como un mantra desesperado, pasándose las manos por el pelo con tanta fuerza que estaba creando un aspecto completamente desarreglado. ¿Cómo puede ser? Tan imposible. El italiano no es mandarín o árabe. Es un idioma europeo relativamente común. Los otros clientes del restaurante ahora asistían al espectáculo abiertamente, sin discreción alguna. Algunos hasta empezaron a susurrar sugerencias entre sí, creando un murmullo general en el ambiente que normalmente se caracterizaba por la elegancia silenciosa. ¿Y si prueba el consulado italiano en Madrid?, sugirió educadamente un cliente de mediana edad de la mesa de al lado, un señor de 1900, aspecto distinguido que aparentaba tener experiencia en negocios internacionales. Eduardo llamó inmediatamente, sus esperanzas momentáneamente renovadas, pero fue obvio desde el primer tono que no habría nadie disponible para atender en pleno viernes por la noche. El contestador automático informaba que los servicios consulares funcionaban solo de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. «¡No me lo creo!», Eduardo gritó, tirando el móvil sobre la mesa con fuerza suficiente para hacer que los cubiertos saltaran. Este país es un completo desierto cultural cuando se trata de idiomas internacionales. Cada minuto que pasaba implacablemente en el reloj de su Rolex de 50.000 euros, Eduardo sentía la oportunidad de 300 millones de euros escapándose inexorablemente entre sus dedos. La fecha límite de medianoche se acercaba como una guillotina, y él casi podía oír el sonido del hacha cayendo sobre sus sueños de expansión internacional. Marcos intentó una última sugerencia desesperada. «Eduardo, ¿qué tal publicar en las redes sociales? Alguien puede ver y ayudar». ¿Redes sociales? Eduardo miró a su amigo con desesperación. «Marcos, esto es un negocio confidencial de 300 millones. No puedo exponer detalles comerciales en Facebook». Fue exactamente en ese momento de total desesperación y frustración cuando Eduardo, en el colmo de su exasperación, decidió transformar su angustia en una broma cruel y teatral que marcaría esa noche para siempre. Se levantó dramáticamente de la mesa, cogió el móvil donde había recibido los documentos por email y miró alrededor del restaurante con una sonrisa amarga y sarcástica que todos reconocerían más tarde como el presagio de algo muy especial. «Escuchadme aquí, gente», Eduardo gritó con voz teatral golpeando una cucharilla de postre contra la copa de cristal para llamar la atención de absolutamente todos los clientes y empleados presentes. «Quiero hacer una propuesta irresistible para vosotros». El restaurante se quedó en silencio absoluto y expectante. Todas las conversaciones cesaron instantáneamente. Todos los cubiertos pararon en el aire. Todas las cabezas se giraron para mirar a Eduardo, que ahora estaba claramente en el centro de las atenciones, exactamente donde siempre le gustaba estar, especialmente en momentos de crisis. «Tengo unos documentos aquí en italiano», dijo, agitando el móvil en el aire como si fuera un trofeo, «que necesito traducir hasta medianoche de hoy. Son contratos legales muy complejos, cosa extremadamente seria, involven millones de euros en negocios internacionales». Algunos clientes rieron discretamente, pensando que estaba haciendo una broma para aliviar la tensión del momento. La atmósfera del restaurante estaba cargada de curiosidad y expectativa. «Entonces», Eduardo continuó, con esa sonrisa cruel y condescendiente que Carmen conocía tan bien y que siempre presagiaba algún tipo de humillación pública, «voy a hacer una apuesta para animar la noche de todos vosotros y resolver mi problema al mismo tiempo». Caminó teatralmente hasta la ventana del restaurante y señaló hacia su Porsche 911 rojo, aparcado justo enfrente del establecimiento, bajo la luz de las farolas de la calle, brillando como una joya cara bajo el cielo nocturno de Madrid. «Te doy mi piso ahora si traduces esto», Eduardo gritó con toda la fuerza de sus pulmones, riéndose alto como si fuera la cosa más graciosamente absurda del mundo. «Quien consiga traducir estos documentos con precisión gana mi apartamento en Salamanca ahora mismo, sin discusión». El restaurante explotó en carcajadas colectivas y aplausos espontáneos. Era una broma obviamente imposible.
¿Quién allí, en ese ambiente de clientes ricos, pero no necesariamente políglotas, podría traducir documentos jurídicos complejos en italiano? Un piso que vale 800.000 euros. Eduardo continuó divirtiéndose enormemente, con su propia generosidad teatral, para quien entienda ese lenguaje complicado de Dante Alighieri y Giuseppe Verdi. Los clientes se rieron aún más alto, algunos llegando a las lágrimas. La situación tenía todos los elementos de una comedia perfecta. Un empresario rico en desesperación, haciendo promesas imposibles a personas que obviamente no tenían cualificación para ayudarlo. Por ese precio loco, aprendo italiano en 5 minutos, gritó animadamente un cliente de la mesa de la fondo, un joven empresario de tecnología. Acepto el desafío. ¿Dónde puedo firmar el contrato? Bromeó otro, un abogado de mediana edad, causando más explosiones de carcajadas generales. Palazzo, Bambino, Spaghetti, gritó una socialite, fingiendo hablar italiano y causando risas histéricas en su mesa. La situación se había transformado completamente en una comedia colectiva y espontánea, con todos los presentes haciendo bromas sobre consultores instantáneos, traductores mágicos y métodos milagrosos de aprender idiomas. Eduardo adoraba estar en el centro de las atenciones, especialmente cuando podía demostrar su superioridad financiera de forma tan teatral y dramática. «¡Venid! ¡Venid!». Eduardo gesticulaba dramáticamente como un presentador de circo. «No seáis tímidos. ¿Quién quiere ganar un piso en el barrio de Salamanca? Solo hay que traducir unos papelitos, fácil como el gazpacho». Jean-Baptiste observaba desde la cocina con una expresión de asco mal disimulado. En sus 20 años trabajando en restaurantes de lujo, raramente había presenciado semejante demostración de arrogancia gratuita e insensibilidad social. «Esto es mejor que cualquier show del teatro real», comentó alto un cliente borracho, aplaudiendo entusiásticamente. Pero en medio de toda esa confusión, risas y alboroto general, una persona observaba todo en silencio absoluto y con una expresión completamente diferente de todos los otros presentes. Carmen estaba en el rincón del restaurante, organizando metódicamente las mesas vacías para el próximo turno, prestando atención cuidadosa a cada palabra que salía de la boca de Eduardo. Durante 2 largos años, había sido tratada como completamente invisible, había oído comentarios prejuiciosos, había sido ignorada como si no fuera un ser humano digno de consideración. Cuando consiguió echar un vistazo rápido y discreto a la pantalla del móvil que Eduardo agitaba en el aire como si fuera basura desechable, sus ojos se agrandaron de una forma que nadie notó. No era sorpresa por el idioma en sí, era por el contenido específico que ella conseguía entender perfectamente, palabra por palabra, coma por coma. Carmen respiró hondo, sintiendo el corazón acelerarse, y dio un paso decidido hacia adelante, saliendo de las sombras del fondo del restaurante donde había permanecido discreta durante toda la comedia. «Disculpe, señor Eduardo», dijo con voz firme pero respetuosa, cortando a través de las carcajadas y el ruido general. «Yo puedo ayudar con la traducción». El restaurante entero se quedó en un silencio tan absoluto que era posible oír el zumbido casi imperceptible del aire acondicionado y el ruido distante del tráfico en la calle. Todos se giraron simultáneamente para mirar a la camarera que se había atrevido a interrumpir la diversión, tentar nuevamente continuar editar colectiva del jefe. Era como si alguien hubiera apretado el botón de pausa en una película de comedia. Eduardo paró de reír instantáneamente y la miró fijamente con una expresión de total incredulidad, como si acabara de hablar en una lengua alienígena. «¿Tú qué?», preguntó despacio, como si no hubiera escuchado bien o como si estuviera intentando procesar una información completamente imposible de ser verdadera. «He dicho que puedo traducir los documentos para usted», Carmen repitió con calma, manteniendo la postura erguida y profesional. «Conozco el idioma italiano». La carcajada que explotó en el restaurante fue aún más alta e histérica que todas las anteriores. Los clientes se rieron hasta que las lágrimas corrieron por las mejillas, pensando que era la broma más absurdamente graciosa que habían oído en sus vidas. La camarera, una simple camarera, queriendo traducir documentos jurídicos complejos que ni traductores profesionales especializados conseguían resolver.
Eduardo se rió tanto que tuvo que apoyarse en la mesa para no caerse, sujetándose el estómago como si le doliera. ¿Habéis oído eso, gente? La camarera aquí es políglota. Probablemente estudió en la Universidad de Bolonia. ¡Qué bien, querida!, continuó con sarcasmo, goteando de cada palabra. Entonces, me vas a hacer ganar 300 millones de euros traduciendo contratos comerciales italianos, porque obviamente estudiaste Derecho Internacional en la Sapienza de Roma, ¿verdad? Los clientes se rieron aún más histéricamente. Algunos hasta aplaudieron rítmicamente, pensando que era el show de comedia más gracioso que habían presenciado jamás en el elegante botín. Mira, Eduardo continuó, aún riéndose y dirigiéndose a la audiencia como un comediante experimentado, la chica que apenas puede cargar una bandeja sin chocar con clientes importantes quiere resolver un problema que dejó a traductores profesionales con los pelos de punta. Venga, deja de insistir, cariño, dijo condescendientemente un cliente de la mesa próxima, un empresario que parecía divertirse enormemente con la situación. Esto es cosa muy seria, no es juego de niños. Exacto, completó alto otro cliente, un abogado de mediana edad. Vas a complicar aún más al pobre hombre. Deja que los adultos licenciados resuelvan problemas de gente mayor. Una socialite de 50 años, cubierta de joyas, se rió alto. Querida, vuelve a la cocina. Este tipo de cosas no son para personas como tú. Pero Carmen no se inmutó ni un milímetro siquiera. Sabía exactamente lo que estaba haciendo y por qué. Había algo en la postura de ella, en la forma como mantenía los hombros erguidos y la mirada firme, que llamaba la atención de una forma indefinible, una determinación que no combinaba absolutamente nada con la imagen que todos allí tenían de una simple camarera. «Señor Eduardo», dijo calmadamente, ignorando completamente las risas y comentarios sarcásticos, «usted mismo dijo que daría su piso a quien tradujera. Estoy aquí ofreciéndome para intentar ayudarle». Eduardo paró de reír por algunos segundos, sorprendido por la persistencia de ella. Había algo en la voz de Carmen que lo molestaba profundamente, una confianza que simplemente no debería existir en alguien de la posición social y educacional de ella. «Vale», dijo, decidiendo transformar aquello en aún más entretenimiento para los clientes. «Ya que insistes tercamente en pasar vergüenza delante de todo el mundo aquí, te voy a dar esa oportunidad única de humillarte, públicamente». Se acercó a ella con un gesto teatral y desdeñoso, como un rey concediendo audiencia a un campesino. «Pero cuando no consigas traducir ni el primer párrafo, quiero que pidas disculpas formales a todos los presentes por habernos hecho perder tiempo precioso con esta payasada ridícula. Y además», Eduardo continuó, ahora claramente divirtiéndose como un depredador jugando con su presa, «si no consigues traducir adecuadamente, tendrás que servir mi mesa personalmente, durante 2 meses enteros sin recibir ni un céntimo de propina. ¿Qué tal esa apuesta?» Los clientes se rieron y aplaudieron la apuesta cruel, como si estuvieran viendo a un gladiador siendo echado a los leones. Era crueldad pura y gratuita, pero se estaban divirtiendo como si fuera un espectáculo circense. Carmen miró directamente a los ojos de Eduardo, sin pestañear o demostrar cualquier señal de intimidación. «Acepto todas las condiciones, señor Eduardo». La determinación en su voz hizo que algunos clientes pararan de reír momentáneamente, sintiendo que tal vez hubiera algo más en esa historia de lo que aparentaba en la superficie. Eduardo le extendió el móvil con un gesto teatralmente desdeñoso, como si estuviera entregando un arma a un soldado para una misión suicida. «Venga, genio, enséñanos a todos cómo se hace traducción profesional». Carmen cogió el aparato con cuidado reverencial, como si estuviera sujetando algo extremadamente valioso y frágil. En el exacto momento en que sus ojos encontraron el texto en la pantalla, algo cambió completamente en su expresión facial y postura corporal. Era como si hubiera vuelto a la vida después de años de hibernación, como si una parte esencial de su personalidad, que estaba dormida desde hacía mucho tiempo, hubiera súbitamente despertado y retornado al control. «Contratto di acquisizione», dijo en voz baja pero clara, leyendo la primera línea del documento con una pronunciación que sonó extraña y musical a los oídos de los españoles presentes. «Grupo Alberghiero Benedetti,
per l'acquisizione della catena Martínez Hotels España. El restaurante se quedó en silencio absoluto y sepulcral. Todos pararon de reír instantánea y simultáneamente, como si alguien hubiera desconectado un interruptor. Era completamente imposible fingir esa pronunciación perfecta, esa fluidez natural y musical que salía de la boca de Carmen como si hubiera nacido y crecido en las calles de Roma o Florencia. Eduardo abrió los ojos hasta parecer dos pelotas de ping-pong. ¿Tú realmente estás leyendo eso? ¿Entendiendo lo que está escrito? Sí, señor. Carmen respondió con naturalidad, aún con los ojos concentrados en los documentos. Está escrito aquí: contrato de adquisición del grupo hotelero Benedetti para la adquisición de la cadena Martínez Hotels España. La mandíbula de Eduardo literalmente cayó y permaneció abierta por varios segundos. Más impactante aún que descubrir que hablaba italiano era oír a esa mujer que despreciaba y humillaba regularmente, demostrando un dominio perfecto de un idioma que él ni sabía que conocía. ¿Cómo es posible?, murmuró Marcos, el amigo de Eduardo, genuinamente impresionado. Continúa, Eduardo dijo, la voz saliendo casi como un susurro ronco. Continúa leyendo, por favor. Carmen continuó traduciendo con una fluidez que dejaba absolutamente a todo el mundo presente completamente boquiabierto y en estado de shock. Il gruppo Benedetti, rappresentato dal signor Alessandro Benedetti, manifesta interesse formale nell'acquisizione del 100% delle azioni della catena Martínez Hotels, leyó con perfección, incluyendo todas las propiedades, marcas registradas, activos operacionales y derechos de franquicia. Dios mío, murmuró Patricia, llevándose la mano al pecho. Realmente sabe italiano perfectamente. Carmen pasó a la siguiente sección del documento y continuò con la misma facilidad. Impressionante. Il valore proposto per la transazione è di 300 milioni di euro, pagabili nel seguente modo: 200 milioni alla firma del contratto e 100 milioni in rate annuali di 20 milioni per 5 anni consecutivi. 300 millones de euros. El número resonó por el restaurante como un trueno ensordecedor. Eduardo tuvo que apoyarse en una silla para no desmayarse o caer al suelo. Era aún más dinero de lo que había imaginado en sus sueños más ambiciosos. Los italianos estaban ofreciendo una fortuna absoluta por su modesta cadena de hoteles española. Pero tiene condiciones específicas y un plazo. Carmen continuó, pasando a la siguiente página del documento. La proposta ha validità fino alla mezzanotte di oggi, orario spagnolo. Se non ci sarà risposta formale entro questo termine, l'offerta sarà ritirata definitivamente e senza possibilità di rinegoziazione. Eduardo mirò freneticamente el reloj en su muñeca. 22:52, poco más de una hora, y 8 minutos para responder formalmente y salvar el negocio de su vida. ¿Cómo es que sabes italiano?, preguntó, aún intentando procesar mentalmente lo que estaba pasando delante de sus ojos. ¿De dónde diablos aprendiste a hablar así? Carmen dobló los documentos cuidadosamente en la pantalla del móvil y le devolvió el aparato con un gesto respetuoso, pero confiado. Fui intérprete oficial en el Consulado Italiano de Madrid durante 8 años consecutivos, señor Eduardo. Especializada en contratos comerciales y documentos jurídicos internacionales. Los últimos clientes que aún susurraban pararon completamente. El restaurante se quedó en silencio nuevamente, pero esta vez no era de risas o diversión. Era de puro shock e incredulidad total. Esa mujer que veían todos los días sirviendo mesas, limpiando copas, cargando bandejas pesadas y siendo tratada como mueble, había sido intérprete oficial de un consulado internacional. ¿Fuiste intérprete?, Patricia preguntó con Tunisian, genuina curiosidad y un toque de admiración creciente en la voz. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué estás trabajando aquí? Es una historia larga. Carmen suspiró profundamente. Y no es muy agradable de contar. Cuenta, Eduardo dijo, su voz ahora completamente diferente, sin cualquier rastro de la arrogancia anterior. Quiero entender cómo una intérprete consular acabó sirviendo mesas en mi restaurante favorito. El tono de Eduardo había cambiado completamente. Por primera vez, en años, estaba hablando con Carmen como si fuera una persona real, con historia, dignidad y valor propio. Carmen miró alrededor del restaurante,
viendo a todas esas personas que momentos antes se reían de ella, ahora observándola con curiosidad respetuosa y expectativa. Era una sensación extraña, después de 2 años de invisibilidad. Perdí mi empleo en el consulado hace 3 años, empezó, sentándose en la silla que Eduardo le ofreció, la primera vez que se sentaba en una mesa como... igual durante todo el tiempo que trabajaba allí. Denuncié un esquema de corrupción muy grave que involucraba a algunos funcionarios de alto rango. ¿Qué tipo de corrupción?, preguntó un cliente, un señor distinguido que parecía tener experiencia en negocios internacionales. Algunos funcionarios estaban vendiendo visados falsos y facilitando entrada ilegal de personas en España. Carmen explicó. También falsificaban documentos de nacimiento y matrimonio para personas que querían obtener ciudadanía italiana indebidamente. Eduardo se inclinó hacia adelante, genuinamente interesado. ¿Y tú denunciaste eso? Sí, llevé evidencias a la Guardia Civil, al Ministerio de Asuntos Exteriores y a las autoridades italianas. Fueron arrestados 5 funcionarios, incluyendo el vicecónsul. ¿Y entonces?, preguntó Marcos. Entonces me convertí en enemiga número 1 de la institución. No solo me despidieron sumariamente, sino que extendieron que era problemática, desestabilizadora, desleal. Me pusieron en una lista negra informal del medio diplomático. El restaurante estaba completamente absorto en la historia. Jean-Baptiste había salido de la cocina y se había apoyado en el mostrador para oír mejor. Ningún consulado, embajada o empresa de traducción quería contratarme. Carmen continuó. Mi reputación estaba completamente destruida en el medio diplomático y académico. ¿Pero intentaste trabajar en el área privada?, Patricia preguntó. Intenté montar mi propia empresa de traducción, Carmen respondió. Llegué a conseguir algunos clientes pequeños, pero sin capital inicial y con mi reputación manchada en el medio, fue imposible crecer. Eduardo escuchaba en silencio, empezando a entender la dimensión de la injusticia que había presenciado sin saberlo. ¿Y cómo acabaste aquí?, un cliente preguntó suavemente. Carmen respiró hondo antes de continuar. Mi madre fue diagnosticada con Alzheimer precoz hace 4 años. Es una enfermedad cara. Medicamentos importados, fisioterapia, seguimiento neurológico constante, cuidador especializado. Vaya, murmuró una señora. Eso debe costar una fortuna. Más de 4.000 euros al mes solo en medicamentos. El seguro médico cortó nuestra cobertura cuando perdimos los empleos. Mi marido también fue despedido en la misma época. Eduardo sintió un apretón en el estómago. Durante 2 años, había tratado cruelmente a una mujer que estaba luchando una batalla heroica para mantener a la madre viva y dignificada. ¿Por eso aceptaste trabajar como camarera?, un cliente preguntó. No tenía otra opción, Carmen explicó simplemente. Necesitaba urgentemente empleo con contrato fijo para tener derecho al seguro médico de la empresa. Cuando el botín ofreció la plaza, acepté el mismo día. Pero eso fue hace 2 años, Eduardo observó. ¿Por qué no buscaste otro empleo después de estabilizarte? Carmen sonrió amargamente. Señor Eduardo, ¿cree que es fácil explicar en una entrevista de trabajo por qué una ex intérprete consular con máster está trabajando como camarera hace 2 años? La gente automáticamente asume que estás mintiendo sobre tu formación o que hiciste algo gravemente mal. La verdad era más dolorosa de lo que cualquier persona en el restaurante estaba preparada para enfrentar. Habían convivido diariamente con una mujer extraordinariamente cualificada, tratándola como si fuera completamente invisible e incapaz. Además, Carmen continuó, el sueldo aquí, aun siendo bajo comparado con lo que ganaba antes, al menos era fijo y garantizado. Podía pagar el tratamiento de mi madre y mantener nuestra casa. No era el trabajo de mis sueños, pero era trabajo honesto y digno. Eduardo se movió incómodamente en la silla, recordando vividamente todas las veces que se había quejado de ella, de cómo trataba a empleados de limpieza y camareros como si fueran objetos desechables. ¿Nunca pensaste en contar a alguien sobre tu formación real?, un cliente preguntó. ¿Para qué? Carmen negó con la cabeza. Para que pensaran que estaba mintiendo descaradamente, para ser despedida por no adecuarme al perfil de la plaza, para ser vista como una fracasada que no consigue mantener un empleo en su área. Aprendí que a veces es mejor ser subestimada que ser desacreditada,
añadió filosóficamente. ¿Y tu marido? ¿Cómo llevó toda esa situación? Patricia preguntó con cariño. Mi marido, Roberto, consiguió empleo como conductor de Uber. Gana menos que yo, pero al menos estamos consiguiendo sobrevivir juntos. Me apoya en absolutamente todo y nunca me hizo sentir menos por el trabajo que hago. Eduardo miró el reloj. 23:05. Aún había tiempo para enviar la respuesta, pero necesitaba actuar rápidamente. Carmen, dijo, finalmente tragándose completamente el orgullo. ¿Estás absolutamente segura sobre la traducción? ¿Puedes ayudarme también con la respuesta formal que necesito? ¿Enviar? Estoy absolutamente segura, señor Eduardo. Carmen respondió con confianza profesional. En realidad, trabajé con decenas de contratos similares cuando estaba en el consulado. Sé exactamente el formato, los términos legales específicos y los protocolos que esperan en la respuesta. Eduardo respiró hondo, sintiendo por primera vez una chispa de esperanza real. ¿Y consigues hacer eso en el plazo? Tenemos menos de una hora. Consigo perfectamente, pero además de la traducción, puedo preparar la respuesta formal en italiano, usando los términos técnicos adecuados y el protocolo diplomático correcto. ¿Protocolo diplomático? Marcos preguntó impresionado. Sí, Carmen explicó pacientemente. Las comunicaciones comerciales con grupos europeos siguen protocolos específicos. Si Eduardo responde de forma inadecuada o informal, puede comprometer toda la negociación. Eduardo la miró con una mezcla de admiración y desesperación. ¿Cuánto quieres por hacer esto? Usted ya hizo una oferta pública. Carmen respondió mirando directamente a sus ojos. Su piso. Eduardo tragó saliva. El apartamento valía 800.000 euros, pero comparado con 300 millones de euros, era literalmente insignificante. Acepto, dijo, sin dudar, pero tiene que estar todo perfecto y listo hasta las 23:45 para que consiga revisar y enviar a tiempo. Estará, Carmen garantizó, pero voy a necesitar un ordenador con buena conexión a Internet, acceso a email y que nadie me interrumpa durante el trabajo. Patricia, Eduardo se giró hacia la supervisora, libera el despacho del gerente para ella inmediatamente y proporciona todo lo que necesite, café, agua, cualquier cosa. Y una cosa más, Carmen añadió, voy a necesitar su email corporativo y contraseña para enviar directamente desde su cuenta empresarial. Eso dará más credibilidad a la respuesta. Eduardo no dudó ni un segundo. Por supuesto, te paso todos los datos. Mientras Carmen se dirigía al despacho, los clientes y empleados empezaron a susurrar entre sí con admiración e incredulidad. Realmente no me creo lo que acaba de pasar, murmuró un empresario de la mesa del rincón. La mujer que veíamos limpiando mesas hace 2 años es una especialista en diplomacia internacional, respondió otro negando con la cabeza. Eduardo se quedó parado en medio del restaurante, aún intentando procesar completamente cómo había subestimado tanto a alguien. Durante 2 años enteros, una exintérprete consular con especialización en Derecho Internacional había servido su mesa y él nunca se dio cuenta. Peor aún, la había tratado sistemáticamente como si fuera inferior e incapaz. En el despacho del gerente, Carmen se sentó delante del ordenador y respiró hondo. Por primera vez en 3 largos años, se sentía verdaderamente útil y valorada nuevamente. Era como volver a casa después de un exilio forzado. Sus dedos volaron por el teclado con la precisión de una pianista experimentada, traduciendo no solo las palabras literales, sino captando todas las nuances legales, diplomáticas y comerciales que un traductor común perdería completamente. Mientras trabajaba con concentración absoluta, pensaba en todo lo que había pasado en los últimos años. 3 años de humillación constante, de ser tratada como si fuera invisible, de oír comentarios sobre su supuesta incompetencia y falta de educación. Irónicamente, ahora era ella quien estaba salvando financieramente al hombre que más la despreciaba y humillaba públicamente. Fuera del despacho, Eduardo caminaba nerviosamente por el restaurante, mirando la puerta cada 2 minutos. 300 millones de euros, el negocio de toda su vida, dependían completamente de la mujer que había llamado incompetente apenas 1 hora antes. La ironía de la situación no pasó desapercibida por absolutamente nadie en el restaurante. La persona que menos respetaba se había convertido súbitamente en
la más importante y valiosa de todas. Eduardo, Marcos se acercó. ¿Estás bien? Parece que has visto un fantasma. Estoy procesando lo que pasó, Eduardo respondió honestamente. Durante 2 años, traté a una especialista internacional como si fuera una idiota sin educación. Y ahora ella está salvando tu negocio, Marcos observó. Más que eso, Eduardo dijo pensativamente, me está salvando de mí mismo. Imagínate si hubiera perdido esta oportunidad por pura arrogancia y prejuicio. Patricia se acercó con 2 tazas de café. Una para usted, señor Eduardo, y otra para llevar a Carmen. Gracias, Patricia. Y gracias por siempre haber defendido a ella, incluso cuando yo estaba siendo un idiota completo. Siempre supe que había algo especial en Carmen. Patricia sonrió. Tiene una elegancia natural que nos enseña, una educación refinada que se nota en los detalles. ¿Cómo? Eduardo preguntó curioso. La forma como habla, cómo se porta, cómo trata a las personas. Incluso siendo humillada siempre mantuvo la dignidad. Eso no es cosa de quien no tuvo educación formal. Eduardo reflexionó sobre las palabras de Patricia. Realmente, ahora que pensaba en eso, Carmen siempre se había expresado de forma más sofisticada que la mayoría de los empleados. Él simplemente había elegido ignorar las señales. Y hay otra cosa más, Patricia añadió. Varias veces vi a ella ayudando clientes extranjeros que no hablaban bien español. Conversaba con ellos. En inglés, francés. Pensé que era solo conocimiento básico, pero ahora tiene sentido. ¿Cuántos idiomas dijo que habla? Marcos preguntó. 4 con fluidez. Eduardo respondió. Italiano, inglés, francés y alemán. Más español, obviamente. 5 idiomas, Marcos silbó impresionado. Eso es más que la mayoría de los diplomáticos profesionales. El reloj marcaba las 23:25. Eduardo sentía cada segundo pasando como una eternidad. 23:35. La puerta del despacho se abrió y Carmen emergió con una expresión confiada y satisfecha, cargando una carpeta organizada con varios documentos impresos. El restaurante entero paró todas las actividades para observar cuando se acercó a la mesa de Eduardo con pasos seguros y profesionales. «Listo, señor Eduardo», dijo, colocando los documentos cuidadosamente organizados en la mesa. Traducción completa con todos los términos legales, explicados detalladamente, más la carta de respuesta ya redactada en italiano perfecto. Eduardo cogió los papeles con manos que temblaban ligeramente de ansiedad y expectativa. La traducción estaba absolutamente impecable, con cada párrafo minuciosamente explicado. No era simplemente una traducción literal básica, sino un documento profesional de alta calidad que incluía notas explicativas sobre el sistema legal italiano y las implicaciones de cada cláusula. Está aquí todo sobre la propuesta detalladamente. Carmen continuó, señalando secciones específicas con la precisión de una consultora experimentada. El grupo Benedetti no quiere solo comprar los hoteles físicos, quieren toda la marca Martínez, incluyendo metodologías de gestión, protocolos de atención y su expertise específico en el mercado español. Eduardo leía cada línea con los ojos muy abiertos de admiración creciente. Era mucho más complejo y abarcador de lo que había imaginado inicialmente. Los italianos no querían solo sus propiedades, querían todo su conocimiento acumulado sobre hotelería mediterránea y turismo español. ¿Y esta carta de respuesta?, preguntó, cogiendo un documento impecablemente redactado en italiano con formato diplomático perfecto. Confirmación formal de interés y aceptación incondicional de las condiciones propuestas, Carmen explicó profesionalmente. Necesita ser enviada por email corporativo hasta medianoche. También preparé una versión completa en español para que sus abogados revisen detalladamente mañana y una síntesis ejecutiva para su directorio. Patricia se acercó para observar los documentos con curiosidad respetuosa. Carmen, esto está absolutamente increíble. Parece trabajo de bufete internacional de abogacía de primera línea. Porque es exactamente eso, Carmen respondió modestamente. Ya elaboré cientos de documentos similares cuando trabajaba en el consulado. Este tipo de comunicación comercial internacional tiene protocolos muy específicos. Eduardo estaba a punto de coger el móvil para verificar el email cuando su asistente llamó nuevamente, claramente aún más nerviosa que antes. «Señor Eduardo,
Acaba de llegar un mensaje urgente de los italianos, Marina dijo con voz tensa. Quieren una videoconferencia a las 23:50 para discutir algunos puntos específicos del contrato antes de cerrar definitivamente el negocio. Eduardo sintió la sangre helarse instantáneamente en las venas. ¿Videoconferencia? ¿Cuándo? ¿En qué idioma? Ahora, señor, en 15 minutos. Van a participar el señor Benedetti personalmente y 2 abogados más especialistas. Todo será conducido en italiano, obviamente. Eduardo se puso pálido como un papel. ¿Videoconferencia en italiano? Marina, eso es completamente imposible para mí. El restaurante se quedó nuevamente en silencio expectante. Todos entendieron inmediatamente que una nueva crisis había surgido en el último momento. Sin la videoconferencia de confirmación, no cierran el negocio de ninguna manera. Marina, continuó inexorablemente. Dijeron que es procedimiento estándar obligatorio para todas las transacciones por encima de 200 millones de euros. Eduardo miró a Carmen con una expresión de desesperación absoluta. ¿Tú conseguirías participar en la videoconferencia? ¿Hacer interpretación simultánea en tiempo real? Carmen pensó rápidamente por algunos segundos, evaluando la situación. Consigo perfectamente, pero va a tener que ser aquí mismo en el restaurante. No tenemos tiempo de ir a su oficina. ¿Aquí en el restaurante? Eduardo preguntó mirando alrededor. ¿Por qué no? Patricia intervino rápidamente. Podemos usar el despacho del gerente. Tiene una mesa grande, excelente conexión a Internet y ambiente profesional. Eduardo miró alrededor del restaurante. Todos los clientes estaban siguiendo la situación como si fuera el final de una película de suspense. Algunos hasta habían cancelado pedidos de postre para no perderse el desenlace de la historia. Vale, dijo respirando hondo y tomando una decisión. Vamos a hacer la videoconferencia aquí mismo. 23:47. Eduardo, Carmen y una docena de curiosos se apretaron en el pequeño despacho del gerente, transformando el ambiente en una sala de guerra improvisada. El portátil estaba conectado al Zoom, esperando la llamada más importante de la vida empresarial de Eduardo. Señor Eduardo, Carmen dijo con calma profesional, ajustando la posición de la cámara y probando el audio. Durante la videoconferencia, déjeme conducir completamente la conversación. Voy a traducir todo para usted en tiempo real y orientar sus respuestas adecuadamente. Eduardo asintió nerviosamente, sudando más que un candidato en entrevista de trabajo. Por primera vez en la vida, estaba completamente dependiente de alguien que había despreciado sistemáticamente. Una cosa importante, Carmen añadió. Van a probar su conocimiento sobre hotelería española. Voy a hacer preguntas que destaquen su expertise y experiencia local. ¿Cómo? Eduardo preguntó preocupado. Voy a sugerir puntos fuertes que tal vez no mencione solo. ¿Confía en mí? Eduardo la miró a los ojos. Completamente. La llamada llegó puntualmente a las 23:50. En la pantalla aparecieron 3 hombres elegantes en un despacho lujoso en Roma. Cristales, muebles antiguos, cuadros renacentistas en las paredes. «Buonasera, signor Martínez», dijo el hombre del medio, claramente Alessandro Benedetti, un señor distinguido de 60 años con cabellos grises perfectamente peinados. «Spero ci abbiate ricevuto la nostra proposta e che sia di vostro gradimento». Carmen tradujo instantáneamente, susurrando al oído de Eduardo. «Buenas noches, señor Martínez. Espero que hayan recibido nuestra propuesta y que sea de su agrado». «Dile que sí, que recibió y está muy interesado en el negocio». Eduardo susurró de vuelta. «Sí, signor Benedetti». Carmen respondió fluidamente en nombre de Eduardo. «Abbiamo ricevuto la vostra eccellente proposta e il signor Martinez è estremamente interessato alla transazione. Considera questa opportunità perfettamente allineata con i suoi piani di espansione internazionale». Eduardo se quedó impresionado. Ella no solo tradujo lo que pidió, sino que mejoró la respuesta, haciéndola más sofisticada y empresarial. «Perfetto», Benedetti sonrió. «Avremo alcune domande specifiche riguardo a tentar nuovamente BC continuare di tarostre operazioni in Spagna». «Perfecto. Tendríamos algunas preguntas específicas sobre sus operaciones en España», Carmen tradujo. La conversación fluyó por 20 minutos intensos.
Los italianos hicieron preguntas detalladas sobre ocupación media de los hoteles, ingresos por habitación, estacionalidad del turismo español, estrategias de marketing local, relación con tour operadores. Eduardo respondía en español y Carmen traducía perfectamente, pero más que eso, mejoraba y profesionalizaba sus respuestas, demostrando conocimiento empresarial que impresionaba incluso a Eduardo. Il signor Martinez vorrebbe sottolineare, Carmen dijo sin que Eduardo hubiera sugerido, che la sua expertise nel mercato spagnolo include relazioni consolidate con tour operator europei, particolarmente tedeschi e italiani, che rappresentano il 35% della sua clientela internazionale. Eduardo la miró sorprendido. Había mencionado datos correctos que él ni había pensado en destacar, que el 35% de BISM. Sus clientes internacionales eran alemanes e italianos. Interesante, respondió Dr. Lorenzo Marchetti, uno de los abogados italianos. E riguardo ai permessi ambientali, la Spagna ha regolamentazioni molto specifiche. Sobre licencias ambientales, España tiene regulaciones muy específicas. Carmen tradujo. Eduardo respondió sobre sus certificaciones ambientales y nuevamente Carmen expandió la respuesta. Il signor Martinez tiene a precisare che tutti i suoi hotel hanno certificazione ISO 14001 e collaborano con progetti di conservazione della Costa del Sol, aspetto molto apprezzato dalla clientela europea ecoconsapevole. Los italianos parecían cada vez más impresionados. Carmen estaba presentando a Eduardo como un empresario sofisticado y responsable ambientalmente. Una domanda cruciale. Benedetti se inclinò hacia adelante. Riguarda la continuità del management. Preferiremmo mantenere la leadership locale per i primi 3 anni. Una pregunta. Crucial sobre continuidad de la gestión. Preferirían mantener el liderazgo local durante los primeros 3 años. Carmen tradujo. Claro, acepto completamente. Eduardo respondió. Pero Carmen fue más allá. Il signor Martinez non solo accetta, ma propone un contratto di management triennale che garantisca la transizione graduale e il mantenimento degli standard qualitativi che hanno reso il brand Martinez sinonimo di eccellenza nel mercato spagnolo. Eduardo se quedó impresionado con la perspicacia de ella. Había transformado una aceptación simple en una propuesta de valor. Excelente. Benedetti sonrió ampliamente. Un'ultima questione. Quali sono i vostri piani per l'espansione in altre regioni spagnole? ¿Cuáles son sus planes para expansión en otras regiones españolas? Carmen tradujo. Eduardo habló sobre planes vagos para Barcelona y Valencia, pero Carmen lo transformó en una presentazione estrategica. Il signor Martinez ha già identificato opportunità strategiche a Barcellona, Valencia e Bilbao, con studi di fattibilità completati e contatti preliminari con investitori locali. L'acquisizione del gruppo Benedetti accelererebbe significativamente questi progetti. Los italianos se miraron satisfechos. Signor Martinez, Benedetti dijo finalmente, siamo molto impressionati. Procederemo con l'acquisizione secondo i termini discussi. Cuando la llamada terminó a las 00:15, el despacho explotó en aplausos. Eduardo acababa de cerrar el negocio de su vida. Carmen, Eduardo dijo levantándose y extendiendo ambas manos en gratitud, no tengo palabras. No solo tradujiste, me vendiste a ellos de una forma que yo nunca conseguiría solo. Era mi trabajo hacer que pareciera el mejor empresario posible. Carmen respondió modestamente. Eduardo sacó las llaves del Porsche del bolsillo, un llavero de oro macizo con el emblema del caballo encabritado. Una promesa es una promesa. Puso las llaves en las manos de ella, ceremoniosamente. El coche es oficialmente tuyo. El restaurante entero estalló en aplausos entusiastas. Clientes que se habían reído de Carmen 2 horas antes, ahora la aplaudían de pie con admiración genuina. Una cosa más, Eduardo dijo, levantando la mano para silenciar a la multitud. Carmen, quiero ofrecerte un empleo oficial, directora de Relaciones Internacionales de Martínez Hotels, salario inicial de 25.000 euros al mes, más participación del 2% en los Mosantoment, beneficios netos de la empresa. Carmen se quedó genuinamente sin palabras por primera vez en la noche. Yo no sé qué decir, señor Eduardo. Di que aceptas, gritó Patricia,
con lágrimas de alegría en los ojos. «Acepto», Carmen dijo, también empezando a llorar, «pero con una condición». «La que sea», Eduardo respondió inmediatamente. «Quiero seguir trabajando aquí en el botín los fines de semana. Vosotros fuisteis mi familia cuando más lo necesité. No voy a abandonar a las personas que me acogieron». Eduardo sonrió. «Por supuesto, en realidad eso me da una idea». Se dirigió a todos los presentes en el restaurante. «Gente, quiero hacer un anuncio público». El restaurante se quedó en silencio expectante. «Quiero pedir disculpas formalmente, no solo a Carmen, sino a todos vosotros que presenciasteis cómo la traté sistemáticamente. Durante 2 años, juzgué a una mujer extraordinaria por la apariencia y posición social, casi perdiendo el negocio de mi vida por pura arrogancia. El silencio era absoluto. Todo el mundo prestaba atención. A partir de hoy, voy a crear un fondo de becas de estudio para empleados de restaurantes, hoteles y servicios en general que quieran volver a estudiar, cambiar de carrera o desarrollar talentos ocultos. Nadie más debería tener que esconder su potencial por necesidad financiera». Los aplausos fueron ensordecedores y emocionados. «Además», Eduardo continuó, «establezco hoy mismo un programa de valorización profesional. Cualquier empleado de las empresas Martínez que demuestre talentos o cualificaciones más allá de su función actual recibirá oportunidad inmediata de crecimiento interno». Una socialite que se había burlado de Carmen más temprano se acercó avergonzada. «Carmen, quiero pedirte disculpas por lo que dije. Fue prejuicioso y cruel». «No necesitas disculparte», Carmen respondió graciosamente. «Todos juzgamos por las apariencias a veces». Una por una, otras clientas se acercaron para disculparse y felicitar. Carmen recibía cada gesto con elegancia y perdón genuinos. Jean-Baptiste salió de la cocina con una botella de champán. «Mademoiselle Carmen, en nombre de toda la cocina, nuestras felicitaciones. Siempre fuiste una dama». Eduardo observaba la escena con una mezcla de orgullo y vergüenza. «Carmen, ¿puedo preguntarte algo personal?» «Claro. ¿Cómo conseguiste mantener la dignidad durante todos estos años de humillación?» Carmen pensó cuidadosamente antes de responder. «Señor Eduardo, aprendí que nuestra dignidad no depende de cómo nos tratan los otros, sino de cómo elegimos comportarnos. Sabía quién era, independientemente de cómo era vista. Eres una lección de vida», Eduardo dijo sinceramente. «¿Y usted aprendió la lección?», Carmen respondió. «Eso es lo que importa». Carmen estaba en su nueva oficina en el piso 15 del edificio corporativo de Martínez Hotels, coordinando la integración con el grupo Benedetti. Su madre ahora recibía el mejor tratamiento médico disponible, su marido había vuelto a la universidad para terminar ingeniería, y ella finalmente había vuelto a trabajar con lo que amaba. Eduardo había aprendido a valorar cada empleado, independientemente de la posición. El programa de becas de estudio ya había beneficiado a 50 personas, y 3 empleados habían sido promocionados después de revelar cualificaciones ocultas. Todos los viernes, Eduardo cenaba en el botín, siempre en la sección de Carmen, cuando trabajaba allí los fines de semana, siempre con respeto absoluto. El Porsche rojo estaba aparcado en el sótano del edificio. Carmen raramente lo usaba, prefiriendo el transporte público, pero era un símbolo poderoso de cómo una sola noche puede cambiar todo. A veces las lecciones más importantes de la vida vienen de las personas que menos esperamos. Y a veces, una apuesta cruel puede transformarse en la experiencia más transformadora que alguien haya tenido jamás. La camarera, invisible, se había convertido en la ejecutiva más respetada de la empresa, y el jefe arrogante había aprendido que el verdadero éxito no está en humillar a otros, sino en reconocer y valorar los talentos extraordinarios que existen a nuestro alrededor. «Te doy mi piso ahora si traduces esto». Había sido una frase dicha por arrogancia, pero acabó siendo la frase que cambió 2 vidas para siempre y enseñó a todos que dignidad, competencia y valor humano no dependen de uniforme, cargo o clase social.